pasado, de Rensis, ayer y hoy. En el noreste argentino se conmemora el Día de la Madre Tierra, la Pachamama. Y Pacha, que no solamente en uno de los idiomas, sino en dos, de los que hablan nuestros nativos, el quechua y el aymara, significa mucho más que tierra, significa mundo, universo, es decir, es la totalidad de la vida. El noreste nuestro tiene el epicentro no solamente el primer día de agosto para conmemorarlo, sino durante todo el mes de agosto. Y esto se nota mucho en la Puna Salteña, en Jujuy, en Tucumán y en Catamarca, que son los lugares donde todavía los descendientes ancestrales siguen conmemorando y agradeciéndole a la tierra los frutos que nos da. Es decir, es el pacto entre el ser humano y el planeta Tierra. Y la tierra, que en la Argentina ha sido extremadamente proclive a que nosotros tengamos un desarrollo como pocos en el mundo, por la riqueza de nuestra tierra, resulta que no está en manos de los que pueden hacer que esa tierra rinda para una mejor condición de vida, sino que está en unas 2000 familias que en su tiempo original fueron las fundadoras de la sociedad rural. Es decir, la sociedad rural fue fundada por los terratenientes que eran dueños de la tierra. Resulta que el presidente actual no es un gran terrateniente, sino que alquila, o sea que hace el trabajo de productor. Incluso es un productor egresado de la UCA, o sea, hizo un curso de producción agropecuaria. Me estoy refiriendo a Nicolás Pino, que tiene 68 años, y que en la inauguración de la exposición rural hizo un discurso absolutamente político, pero no dijo una sola palabra acerca de las condiciones que la sociedad rural le quiere dar a sus representados. Y entonces, como el campo tenía a los propietarios de la tierra en la sociedad rural, se empezó a crear la CRA, que eran productores, la Federación Agraria, que eran los más humildes productores, pero alguien tuvo la capacidad de juntarlos a todos en la mesa de enlace y decirle que todos son iguales, y es mentira, no son todos iguales. Los que viven de la renta parasitaria, es decir, los que alquilan la tierra, también le alquilan a Pino, pero Pino se corporizó como tantos otros argentinos y entonces representa a los genuinos propietarios de las tierras. Y hizo un discurso donde se metió en cosas políticas, tiene todo el derecho del mundo a hacer política, lo que no tiene derecho a lo mejor es hacerlo desde la sociedad rural, escondiéndose como que es una entidad que defiende el campo, defiende el agro, porque en realidad no lo hace. Y si defendiera el agro, y si defendiera el campo, tendría que, obviamente, defender a quienes trabajan allí. Por eso no se entiende mucho que la Federación Agraria esté en la mesa de enlace. Porque en los últimos 2 años, 1050, como la 1050 famosa, 1050 trabajadores rurales han sido ubicados por la justicia en situación de explotación laboral, por productores que alquilan la tierra y por dueños del campo. Es decir, que no tributan y los tienen a los peones de campo de la peor forma. Recuerden ustedes que cuando aparece el peronismo, lo primero que hace el coronel Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión es hacer el estatuto del peón de campo. Y él cuenta siempre el episodio que a su propia madre le dijo: te has vuelto loco por los derechos que le dio el peón de campo. Y él le contestaba a la madre: si no podés pagarlo, vendé la estancia, como diciéndole al peón de campo hay que tenerlo como un ser humano. Digo esto porque es interesante saber qué dicen, pero también es interesante saber qué hacen. Y en esta Argentina, donde todo está distorsionado y cada uno le cuenta lo que le parece, es obvio que cuando el otro día hicieron una inspección en la sociedad rural, encontraron también, y se lo comentábamos el viernes, una enorme cantidad de trabajadores en los stands irregulares, en negro. Entonces, ¿desde dónde pido yo que me cumplan si yo no cumplo con las leyes vigentes? Y sin embargo, el vocero
del macrismo en la Argentina después de la inversión misteriosa que hizo Macri cuando hizo ese viaje famoso para ver a su amigo Carter, que Estados Unidos, el expresidente paraguayo, que Estados Unidos le prohibió el ingreso por considerarlo en la lista como delincuente. Carter, que además utilizó ese mismo avión que después aquí lo tuvieron parado porque supuestamente era de Irán y de Venezuela, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo usó Carter para hacer contrabando, ese mismo avión. Bueno, Carter, un contrabandista reconocido, con vínculos, además, al narcotráfico, al contrabando de cigarrillos y a toda la cosa turbia, el gran amigo de Mauricio Macri, además dirigente de fútbol de Paraguay, Macri dirigente de fútbol aquí en Buenos Aires. Bueno, ese viaje misterioso en plena pandemia, acuérdense ustedes, con un portafolio de Macri, según Esmeralda Mitre, es porque le fue a llevar el paquete accionario a un pariente de Carter, que es quien figura como propietario de esa inversión de 40 millones. Bueno, si esto se prueba, y aparentemente está por caer la justicia para que Esmeralda Mitre sea propietario del diario, si esto se prueba sería un lindo problema. Pero dentro de los problemas, el otro día también le comentábamos que el socio de Echeverre fue detenido con drogas y que además era contrabando, un hombre que representaba la Sociedad Rural de Diamante. De eso no habló Pino, ni los trabajadores en negro, ni de los que venden droga en la Sociedad Rural, ni los que hacen contrabando. Pero la Nación le eligió 10 frases de las que dijo en la Rural, que en todo caso después se puede hacer alguna mención, porque para ellos el decálogo es satisfactorio que encuentren un desfile de todos aquellos que le subieron las retenciones durante 4 años pero que no protestaron, porque allí desfilaron Vidal, Macri y Larreta, los que le subieron las retenciones al agro, al campo, sí. Y además, hace mucho tiempo que no ganan tanto dinero, sobre todo los que están en la parte oleaginosa, con la exportación como ahora. Es difícil pensar una Argentina donde el presidente de la Sociedad Rural a los gritos dice: tenemos que seguir teniendo un ministerio. Sí, claro, con Macri lo tuvieron, las vacas tenían un ministerio y trabajo y salud eran secretarías para Macri. Sí, las vacas tenían un ministerio, ¿se acuerdan? Bueno, salud, que era un ministerio, lo hizo secretaría, y trabajo, que era un ministerio, lo hizo secretaría. Y ahora, que con Sergio Massa van a volver a hacer secretarías, que es la parte original, porque en la Argentina los ministros de Economía y de Hacienda tenían siempre la representación a través de la secretaría de la parte de Agricultura, Ganadería y Pesca como secretaría. Después se inventaron los ministerios, y entre los que inventaron ministerios, Mauricio Macri tuvo 21 ministros y se tuvo que achicar, y también lo hizo Alberto Fernández, y nos cansamos de decir en este programa que era una exageración del presidente, y ahora también lo ha achicado. Y todavía se va por más, porque es probable que Obras Públicas y Transporte se funde en un solo ministerio, y que Cato Povi sea la máxima expresión de eso, porque a pesar de que el ministro de Transporte es un hombre de Massa, hay tremenda disconformidad en la marina mercante, en la fluvial, en los ferroviarios, en el transporte colectivo. Es decir, se quejan mucho del ministro de Transporte, así que o queda de secretario porque es un hombre de Massa, o a lo mejor tiene otra función o no tiene ninguna. Veremos los anuncios que se van a hacer, donde ya la prensa está haciendo algunas conjeturas y están agregando además que a fin de agosto Massa viajaría a Estados Unidos y a París para la deuda del Club de París, que Bataki la estaba renegociando y quedó todo empantanado, y a Estados Unidos para hablar con los productores de la gran imprenta que es la Reserva Federal, que inventa los dólares todo el tiempo, los del Tesoro norteamericano, y seguramente va a ser un viaje a Dakar. A lo mejor para buscar una platea para el Mundial, pensar alguno. No, para buscar inversiones de origen árabe de fondos de inversión, que muchos están vinculados a los ingleses, así que veremos quiénes son, si es que aparecen, y de qué se trata. Pero esto hay que esperar,
porque son especulaciones, hasta ahora nada de esto está confirmado, y seguramente el miércoles, cuando jure como ministro, hará una conferencia de prensa y hará anuncios de las primeras medidas. Va a hacer un anuncio de los primeros 10 días para organizar esta economía. Ahora, de todo el mundo están diciendo que es el hombre justo para el momento indicado. Lo apoyan los gobernadores, la CGT, la CTA, los movimientos sociales que están expectantes y también están de acuerdo, por supuesto los sectores políticos, la prensa, Massa tiene una prensa que lo cubre, el Grupo América y también uno de los portales principales como Infobae también lo cubre, Clarín no le va a pegar de entrada, lo va a esperar, es decir, cuenta con algo que otros no tenían. Pero igual, la sociedad argentina se dedica a las redes y entonces menos bonito le dicen de todo, en una tremenda impaciencia donde para criticar somos rápidos, pero en realidad nunca buscamos las pruebas, simplemente nos guiamos por lo que se dice que había hecho una determinada persona y así juzgamos. Y así pasó cuando sin pruebas legales se le colgaron rótulos de delincuentes seriales a funcionarios sin que la justicia haya probado nada y la sociedad lo consumió y sigue sosteniendo porque la prensa condena antes que la justicia. Así que veremos cómo se encamina esto, si es que se encamina. Tenemos que bajar todos un cambio, pero tampoco ir en punto muerto, porque nadie puede dar un crédito ante tanto y tanto cachetazo que la sociedad ha recibido durante tantos años. Entonces, ver para creer, creer después de ver, y por aquello de que mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar. Veamos, si renuncia a la banca, si pide licencia a la banca, hasta ahora dicen que va a renunciar, esperemos, y también cómo sigue toda esta historia, porque en definitiva, si él renuncia, asume otro diputado del Frente de Todos e igualan la cantidad de votos. Si él pide licencia, tienen un voto menos los diputados. Así que veremos cuál es la determinación que va a tomar Sergio Tomás Massa a los 50 años, esperando el día miércoles actuar, según él, con toda su fuerza para ponerle el hombro al país. Ojalá que sean deseos ciertos, más allá de lo individual y de lo personal. Él se está jugando su futuro político, pero nosotros estamos en el medio y todos tenemos que esperar si acierta o no acierta. En el mientras tanto, la Argentina tiene a un Pino como presidente de la Rural que alquila campos, es decir, que no es de los originales fundadores de la Rural, pero que ya tomó en cuerpo y alma como si fuera un gran oligarca de toda la vida.